madre ve sufrir a su hijo pequeño. Este es el testimonio que traemos hoy, porque nos visitó hace unos días Mónica Bellón del Amo. Pues vamos a escuchar sin más dilación este testimonio y luego hacemos una última reflexión. Todos sabemos que en la vida llegan momentos de dificultad, de sufrimiento, y sin duda uno muy grande es cuando una madre ve sufrir a un hijo suyo. Si esa madre además es médico, pues lo vive de una manera muy especial. Y es que tenemos hoy con nosotros a Mónica Bellón del Amo, que es médico, ginecólogo, oncólogo en el Hospital Clínico de Madrid, y que en unos meses ha sufrido y sigue sufriendo muchísimas situaciones de dolor, familiares fallecidos, y particularmente está viviendo ahora la enfermedad de un hijo suyo. Pues tenemos aquí con nosotros a Mónica. Un cordial saludo y bienvenida a Radio María, Mónica. ¿Qué tal, padre? Encantada de conocerle. Aquí estamos para ver si nuestro testimonio puede ayudar a gente a abrir sus corazones y a encontrarse con la Virgen y con Jesús, que es lo que yo he intentado durante todo este tiempo. Seguro que sí, Mónica. Tú sabes muy bien, y lo habrás visto quizá en tu experiencia médica, que hay personas que precisamente el dolor, el sufrimiento las aparta de Dios. Hay personas que quizá tenían una fe como muy superficial y llega una muerte, llega una enfermedad y se enfadan con Dios, abandonan la fe que tenían, que quizá no fuera mucha, pero me parece que no es eso lo que te ha ocurrido a ti, nos lo vienes a contar. Pero antes de entrar en la situación reciente, sitúanos un poquito. Tú has tenido una educación cristiana, tú has tenido una devoción a María. Dinos un par de palabras previas a lo que estás viviendo ahora últimamente. Bueno, yo me he educado en un colegio marianista, en el Colegio Santa María del Pilar de Reyes Magos, y desde muy pequeña he tenido una devoción especial por la Virgen. Después decidí que mis hijos se iban a educar en un colegio religioso, un colegio de monjas, que es el Colegio de la Pureza de María, donde la Virgen de la Pureza está por encima de todo, y donde en el camino de mi vida y en el camino de mis hijos, desde muy pequeños he intentado que sea el punto donde ellos se sostengan, se agarren y se aguanten. Y es lo que me ha servido durante todo este tiempo para darme la fuerza y para ayudarme en los momentos tan malos que he vivido durante todo este tiempo. Tienes 2 hijos, ¿verdad? Tengo 2 hijos. Tengo a Alejandro, que es el pequeño, y María, que es la mayor, que tiene 14 años. Y los dos desde muy pequeños han tenido estas vivencias conmigo, entre otras cosas porque varias veces ellos han hecho el camino a mi lado, yo siempre he intentado hacer el camino de Santiago como 2 veces en mi vida, y el camino del Rocío por devoción pura a la Virgen durante todos los años que he podido. Y María, cuando empezó a poder caminar un poquito, pues hizo partes de los 2 caminos conmigo, pues porque la Virgen desde muy pequeña ha estado muy presente en mi familia. ¿Y Alejandro cuántos años tiene? Alejandro ahora mismo tiene 11, en el momento del diagnóstico de su enfermedad tenía 10 años. Uh-huh. Tú como médico pues estás en contacto con el dolor. Supongo que ese contacto te habrá enseñado también en tu vida, te habrá acercado al misterio de cada persona humana. Mi profesión me ha llevado a situaciones muy límites con los demás, pues porque vivo el dolor muy de cerca. Pero realmente en el tiempo cuando te toca la enfermedad, tan de cerca como que te toque a tu hijo, que es para mí lo fundamental en mi vida, los pilares te tiemblan, las piernas te flaquean y te viene una bofetada de realidad a la vida. Una bofetada de realidad pues porque se colocan muchas cosas que antes estaban un poco inquietas o descolocadas, y de repente la vida te encarga de mantenerte a tu sitio, abrir a tus ojos y darte cuenta de la realidad de dónde estás y qué es lo que te sostiene. He vivido momentos muy malos cerca de mis pacientes, pero yo he tenido una premisa y la cumpliré ahora mucho más, que aparte de ciencia, que es lo que me implica mi día a día como profesional de la medicina y que se supone que debo tenerlo conmigo, intento estar muy cerca de ellos. Intento estar cerca de un abrazo, de una caricia a un paciente oncológico, que creo que les supone muchísimo más que toda la ciencia, porque la ciencia está escrita, padre. Intentas no ser
meramente un médico técnico, ¿no?, sino una persona humana que escucha y que acompaña. Intentaba hasta el momento de que me pasó lo que me pasó hacerlo, pero le aseguro que cuando me vuelva a reincorporar a mi trabajo, porque ahora mismo estoy de baja por una baja especial que hay para madres de niños con pacientes con cáncer, esto será el punto fundamental de mi vida profesional, el intentar ser un brazo que les ayuda al largo camino de un proceso oncológico, a estar muy cerca de los pacientes que lo necesitan tanto y tanto y tanto. Y el Señor, en su providencia, por lo que me contabas antes de entrar en antena, te ha ido poniendo una serie de situaciones difíciles. Ya antes incluso del diagnóstico de Alejandro han fallecido familiares muy cercanos a ti, ¿no es así? Bueno, sí, fundamentalmente fue con el diagnóstico de Alejandro. El diagnóstico fue el 15 de marzo y el día 17 yo he convivido toda mi vida he estado muy apegada a mi abuela, porque ha sido parte de mi vida y porque me ha criado junto con mi madre, y ella tenía su cabeza perfecta, aunque tenía sus 95 años, pero su cabeza era perfecta. Ella convivía con mis hijos, pues que yo así he querido que mi abuela conviviese con mis hijos, y el día 17 de marzo intentamos ocultarle el diagnóstico hasta que ella se dio cuenta de que el niño le pasaba algo y que sufría una grave enfermedad, y cuando se enteró tuvo una crisis hipertensiva y sus últimas palabras fueron: Dios mío, llévame contigo, pero déjale a él. Y ahí le dio un ictus masivo y falleció. Muy bien, Mónica, pues ya vamos un poquito a lo que realmente estás viviendo. ¿Cómo fue ese primer momento, ese diagnóstico, ese descubrir que tu hijo Alejandro tenía un cáncer? ¿Qué tipo de cáncer? El diagnóstico fue, pues yo tenía que preparar clases para la facultad y para darle a los alumnos, y era justo el inicio de la Semana Santa, y entonces mis hijos iban a irse con mis padres a una casa que tienen en la playa, y empezó con un dolor. Yo misma le llevé a una compañera del hospital y en una analítica que le sugerí que por favor le hicieran a Alejandro, llevé el tubo al laboratorio y ahí empezó el horror. Se diagnosticó una leucemia linfoblástica aguda. Y en ese momento les dije que dónde debería de irme para ofrecer todas las posibilidades a que mi hijo se pudiese curar y pudiese ser tratado de la mejor manera. Me dijeron que había 2 hospitales realmente buenos en España para solucionar problemas de este tipo con los niños, que era el Hospital del Niño Jesús en Madrid y el Hospital de San Juan de Dios en Barcelona. Y entonces decidí irme al Hospital del Niño Jesús. Allí, desde el momento del diagnóstico, mi cabeza no la controlaba. No controlaba los pensamientos que surgían por mi cabeza. Entonces, lo único que pude hacer es llegar a casa e irme al colegio de las hermanas, juntarme con ellas y meterme en la capilla a rezar, porque siempre que voy al colegio paso por la capilla para rezar a la Virgen de la Pureza. Ya a ella le dije: Madre mía, en ti deposito toda mi esperanza, porque soy médico y sé que sin ti mi hijo no se puede curar. Entonces, desde ese momento empezaron a aparecer personas en mi vida de manera providencial, que aparecieron como ángeles y que me han ayudado en todo este camino. Para mí era muy importante unirnos en oración por Alejandro. La oración para mí tenía un sentido fundamental y me daba a mí una fuerza especial para llevar este camino. Y entonces les dije a las hermanas: ayúdenme a crear oración por Alejandro. Las hermanas, a través de la congregación y de movimientos de familia albertiana, intentaron hacer todas las oraciones posibles para que nos pusiésemos todos en manos de Yo rezo por Alex, que era nuestro lema. Y entonces, justo fue en Semana Santa, aparecieron mi hija tenía una amiga que se llama Lola, y su madre, que yo apenas la conocía y que pertenece a un movimiento cristiano de neocatecumenal, con su grupo decidió llevarse a mi hija en Semana Santa, y Nieves hizo de madre de mi hija durante esos días, porque yo era incapaz de atender a otra causa que no fuese Alejandro. María llegó el sábado de vigilia y fuimos a la vigilia pascual a la parroquia, a la capilla del Niño Jesús, y me encontré con el padre Andrés y con... Capellán del hospital. Sí, capellán del hospital, y con el grupo de personas que nos reunimos periódicamente para todas las celebraciones en la capilla.
Y cuando María leyó una de las lecturas, terminó y ella misma pidió oración por su hermano, y desde ese momento empezamos a ir por el camino de encontrar a gente que se uniese con nosotros. María tuvo la idea de que quería escribir al Papa Francisco. La carta no tengo ahora mismo tiempo para leerla, pero en otro momento la leeremos, Padre. Ella decía: querido Papa Francisco, soy María, una niña de 14 años que tenía todo perfecto en su vida y de repente su vida se tambalea. Aparte de muchas cosas que le contaba, le decía: te pido, Santo Padre, que te unas en oración con nosotros. Y sorprendentemente no, porque yo estaba segura de que el Papa Francisco iba a hacer esto con nosotros. El día 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, recibimos una carta del Vaticano donde el Papa Francisco nos decía que estaba unidos en oración con nosotros. Después aparecieron en mi vida ángeles, personas del ámbito sanitario, como la supervisora de oncología del Niño Jesús, que tiene una luz especial en su cara, Pilar Herreros, y mucho personal que lucha en el día a día por dar esa caricia y por dar esa ternura y ese juego a niños que lo pasan muy mal durante sus ingresos, Padre. Y ellos son los que consiguen que mi hijo esboce una sonrisa en el tiempo que estamos ahí. Después, la habitación de Alejandros está en la primera planta del Hospital del Niño Jesús, y como yo siempre digo, la habitación de Alex es nuestra habitación y la capilla del Niño Jesús es mi salón. Entonces, yo a mi salón acudo continuamente y he acudido continuamente a orar y a llorar. A llorar en los brazos de la Madre, porque es la que me da la fuerza, porque es la que me comprende cada minuto y porque de ella he recibido todo durante este tiempo. Cada vez que flaqueo, le digo: aquí estoy, Madrecita, ayúdame a seguir este camino. Así que eso que decía yo al principio, que algunos en estas situaciones se apartan de Dios, en tu caso es al revés. Te estás agarrando, en el mejor sentido de la palabra, al Señor y a la Virgen María. Yo es que no he podido hacer otra cosa, Padre, es que de ellos recibo mi fuerza. El otro día incluso se lo decía al Padre Andrés, porque cuando veo una madre que se pone mal en la capilla, pues me acerco a ella e intento darle su consuelo y mi consuelo es que ella reciba el consuelo de donde yo lo he recibido. Entonces sí que es verdad que durante este camino me he encontrado con muchas madres y las que las he podido dar esto. Incluso tuvimos pues algo bastante curioso, como ya le digo, providencia, que la tutora de María, que ha hecho con ella un trabajo excepcional en el colegio, se puso su niño malito con un tumor cerebral y a Marta solamente me decía: ¿qué hago? Y yo: agarrarte a ella. Nos hemos pasado horas y horas y horas y horas, las dos en la capilla, rezando para que su hijo Andrea saliese todo bien, que todo ha salido bien, y el tumor cerebral que tiene es un tumor benigno y no va a recibir tratamiento con nada, y dándole la fuerza para que la consiguiese donde yo la consigo y tirase para adelante, Padre. Mónica, el Señor, María te están dando la fuerza. ¿Qué más estás aprendiendo? Porque he oído muchas veces que cuando llegan estos momentos uno resitúa su vida, dice: esto que le daba yo tanta importancia no la tiene, esto otro sí. ¿Qué está el Señor enseñándote a través de toda esta experiencia? Pues me está enseñando muchas cosas. Mi vida profesional, pues imagínese lo que es una madre, ginecólogo, oncólogo, y con la vida que llevamos y en un Madrid, ¿no? Pues el tiempo para las cosas realmente fundamentales, que ahora las veo, pues es mínimo. Entonces me ha enseñado realmente lo bonito de la vida. Lo bonito de la vida, que es levantarse cada mañana, dar las gracias por estar aquí y apreciar un día lluvioso, un día soleado, un día con niebla, y disfrutar de los días sean como sean. Un desayuno con mi hijo en casa, una tarde en el sofá viendo una película, todas esas cosas, y a valorar a la gente por lo que son, no por lo que representan para los demás o por lo que puedes juzgar. Me ha ayudado a conocer a personas como una mami que encontré en el Niño Jesús,
como la capilla es parte de mi vida, pues una mañana siempre bajaba por las mañanas. Alejandro las tenía ocupadas con clases y bajé a rezar y me encontré con una mamá con una niña que era Valentina, que tenía una cara especial, y estaban rezando el rosario dando gracias porque Valentina no tenía una alergia medicamentosa que se suponía que la tenía. Y cuando terminaron de rezar esa mamá y esa niña el rosario, pues les conté mi historia y no las conocía de nada, pero de repente en mi vida apareció Valentina, su madre Natalia y todos los hermanos, Lola, Violeta, Curro, y me buscaron para dejarme un rosario que tengo en mi mano ahora mismo, que es el rosario de Valentina traído de la Virgen de Medjugorje, y para acompañarme en el camino de crear oración. Natalia se movía muchísimo creando oración por todos los sitios, y los niños hicieron, al finalizar su cole, hicieron el Camino de Santiago por Ales con una oración que ponía "Yo también rezo por Ales". Mientras tanto, Natalia, como se mueve muchísimo y se mueve muchísimo por los medios, le organizó una fiesta de cumpleaños a través de los medios de comunicación a Ales, y le felicitaron miles de personas con el lema de "Yo también rezo por Ales". Eso fueron millones y millones y millones de personas, que muchos de ellos tuvimos testimonio, porque nos grababan vídeos y se lo mandaban para que Ales, el día de su cumpleaños, le acompañaran. Y si no me equivoco, los hijos de Natalia llamaron también aquí llamaron al a programa Radio de María, Mónica. sí, al programa de Mónica para contar su viaje, para contar su camino, ¿no? Que consiguieron, son niños muy pequeños y consiguieron la compostelana porque habían realizado los kilómetros necesarios para los niños. Para los niños, Qué sí. bien. ¿Y en el colegio, los compañeros de clase, cómo lo están viviendo? Las hermanas en el colegio siempre tienen un rezo por la mañana, luego rezan en Ángelus, tienen unos momentos, unos horarios determinados con rezos, y las oraciones de por la mañana eran dedicadas completamente a Ales, pero Ales está irreconocible, pues porque tiene una alopecia, es decir, para que todo el mundo entienda, está calvito y hinchado por el tratamiento con los corticoides, y no quiere que le vean nada más que las hermanas y dos amigos. Entonces, cuando va a ver a las hermanas al cole, sube a su clase y les deja mensajes en la pizarra: "Soy Alejandro, he estado con vosotros y quiero veros pronto". Y se puso muy contento porque en su clase hay un sitio guardado para él, para el día que Alex se reincorpore al cole, pueda tener su siempre. Muy bien, vamos a hacer un momento de reflexión para asimilar todo esto que nos está contando Mónica Bellón, y volvemos enseguida. Pues aquí seguimos en Radio María, entrevistando a Mónica Bellón del Amo, médico oncólogo que está viviendo esa situación precisamente con el cáncer de su hijo Alejandro. Ales nos contaba cómo el Señor le está enseñando tantas cosas importantes en la vida, y sobre todo estás, Mónica, profundizando en la oración tú y generándose en torno a Ales un montón de grupos de oración en el colegio, en Natalia, que ha ido moviendo a tantas personas en diversos grupos de oración. ¿Estás experimentando la fuerza de la oración de los demás? Sí, vamos, es que para mí es fundamental la oración. Desde el principio lo creía y estoy experimentando en mí la fuerza que me da el que los demás estén unidos con nosotros. Sobre todo al principio necesitaba muchísimo de la fuerza de los demás junto a mí, y eso lo percibo, lo llevo, y es lo que me ayuda. Hay momentos muy malos, padre, hay momentos muy malos, pues porque ocurrió en una de las médulas óseas que Alex tenía que someterse, pues tuvo una respuesta, en teoría tenía respuesta de médula ósea, que es lo que los médicos llaman que había pasado para el protocolo de riesgo estándar, y 3 semanas después ellos se reunieron, discutieron si Alex continuaba en riesgo estándar o pasaba a alto riesgo, en riesgo intermedio, o pasaba a alto riesgo, y decidieron que pasaba a alto riesgo para intensificar el tratamiento con quimioterapia y para que no quedarse cortos en el tratamiento. Al principio, pues como siempre, cada vez que me ocurre una circunstancia, me bajé a la capilla y le dije: madre, ¿y esto por qué? Hasta que encontré una respuesta, que la circunstancia y el protocolo no hubiese cambiado si no hubiese estado alguien por encima que hubiese llevado a la decisión de cambiar el protocolo, y eso estoy segura que ha sido algo que la Virgen le ha ayudado a los médicos para
poner toda su sabiduría y que pensasen en cambiarle de protocolo. ¿Y Alex cómo está viviendo todo este tiempo a nivel de relación con Dios, a nivel de estudios? Ya nos has dicho un poquito en relación con sus compañeros de clase, con su hermana María, contigo, en fin, ¿cómo vive esta etapa tan dura de su vida? Bueno, pues Alex tiene momentos, es un niño de 10 años, lógicamente, y tiene la fe dada por su madre, pues porque la ha recibido desde el principio, y por las hermanas del colegio donde está educado desde que tenía 3 años, que son los que con él trabajan muchísimo, porque en el colegio hay oratorios y los niños están muy involucrados en lo que representa la oración para ellos en su vida. Él recibió una alegría tremenda cuando recibió la carta del Papa Francisco, era como un acontecimiento para él, y lo único que recibe la comunión en casa o en el hospital, pues por las hermanas que le suben o por el padre Andrés que se lo da cuando está ingresado. No puede estar relacionado con mucha gente, pero hay una profesora que se traslada a casa e intentamos que él siga su curso desde casa, pero para no perder el curso académico. Entonces hay momentos regulares que está en la cama estudiando porque no puede moverse ni le sostiene mucho sus piernas, pero hay otros momentos como ahora que gracias a Dios está en buenas condiciones, que tiene pues lunes, martes y jueves 3 horas diarias. Se enfada un poco porque él quiere continuamente ir a su colegio y dice: yo quiero ir a mi colegio y quiero tener mi recreo y quiero charlar con mi compañero. Pero bueno, lo lleva y lo lleva bastante bien, la verdad. Por eso creo que Alex recibe mucha fuerza mía, y yo la única manera que puedo dársela es por este camino. Y tú la recibes del Señor y de la Virgen María. Me decías antes también, por ejemplo, que el rosario lo rezáis todos los días. Todos ¿no? los días. Hemos hecho una capillita en casa. ¡Hala! Nos hemos hecho... Bueno, tengo un tío que es muy habilidoso y ha hecho una capilla de madera. Hemos puesto una capilla de madera con el niño y con la imagen de la Virgen, y ahí nos reunimos todos a rezar el rosario, que es fundamental. A las 7 de la tarde, muchas veces con Radio María. Claro, muy bien. Bueno, ya has hecho bastante alusión al hospital, pero yo creo que vale la pena que digas una palabra más. ¿Qué está haciendo, dejando aparte lo científico, a nivel humano, ¿no? ¿Qué puede hacer un hospital de niños? ¿Cómo lo estáis viviendo? Y si quieres dar gracias a las personas que te están ayudando. Yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento, Padre, nada más que palabras de agradecimiento, pues porque ya le he dicho que son personas tocadas por la mano, seguro, que son personas capaces de dar todo a cambio de nada, que en los momentos malos de estos niños, que son muchos, dan su tiempo, su sonrisa, sus caricias, para que estos niños tengan momentos de calma, de tranquilidad y de sosiego. Y bueno, y tengo que hacer una mención especial a todos los voluntarios que desinteresadamente, mucha gente joven, Padre, pierde su tiempo para compartirlos con estos niños, y son los que juegan por las tardes con ellos. Entonces... y les hace mucho bien, ¿no? Muchísimo bien, muchísimo bien. Bueno, ya he dicho que para mí es fundamental, ya no es la supervisora del Niño Jesús, es ya una amiga como Natalia, que es Pilar Herreros, que es la que controla toda la enfermería, y la labor de las enfermeras con los padres y con los niños de este hospital es de... No tengo palabras para poderlo describir, todo lo que me han ayudado en este tiempo, sobre todo lo que le han dado a Alex para pasar sus momentos malos en momentos de una mayor comodidad y de llevarles petit suisse cuando tienen llagas en la boca, o de jugar una partida a la Play cuando ven que está hecho polvo. Pues eso que es lo que nos queda en todo este tiempo, ¿no? O de sentarse con él a leer un cuento, o de llorar con él. Todos esos detalles que en estas circunstancias se valoran tanto, ¿verdad? Tanto.
Gracias al hospital, las personas que en ella están, gracias a los voluntarios, gracias a tu amiga Natalia Fleta, que también es colaboradora aquí en Radio María, a las hermanas en el colegio, al capellán, a los médicos. Bueno, el Señor te está enviando, como decías al principio, muchos ángeles. Muchos, muchísimos. Es la providencia la que los ha puesto ahí, pero son ángeles que han aparecido en mi vida, se lo aseguro. Es así. Bueno, pues Mónica, una última palabra y también te preguntaría, ¿qué les dirías a unos padres que estén viviendo una circunstancia semejante y que estén absolutamente desconcertados, hundidos? ¿Qué palabra les dices no desde la teoría, desde tu experiencia? Bueno, les entendería por completo porque son momentos de auténtica angustia, desasosiego y terror, pero yo les diría que se recoloquen en la vida, que piensen de dónde pueden recibir la fuerza, que yo la única manera que pienso es de manos de la Virgen, y que hagan una valoración de lo que realmente es importante y que disfruten de las pequeñas cosas que pasen con sus hijos enfermos. Entonces, eso vivirán momentos en los que se vivirá un poquito más de calma, vivirán momentos porque vamos con altibajos, momentos en los que se vuelvan otra vez a caer, pero que siempre se agarren al poder que tiene la oración y al poder que tiene algo, una fuerza que nos lleva, nos conduce y nos sostiene. Pues muchísimas gracias, Mónica Bellón del Amo, médico, ginecólogo, oncólogo en el Clínico, pero hoy madre de un niño con esa leucemia, en la que el Señor os está enseñando muchas cosas en el dolor, y te está dando la fuerza a través de la Virgen María, que siempre ha estado muy presente en tu vida. Lo bueno de hacer una entrevista en Radio María es que se van a multiplicar por miles las personas que van a rezar. Así que contáis con muchas más oraciones, porque no dudes de que todos nuestros oyentes van a meter a Alex y a toda tu familia en la oración. Esperamos que él también rece por nosotros. Por supuesto, y entonces todos con el lema, yo también rezo por Alex. Claro que sí, pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, queridos oyentes. Una vez más, en esta familia en la que se comparten momentos gozosos y dolorosos, pues hemos compartido este bello testimonio de Mónica.